vamos a desarrollar esta unidad 8, ítem 27 del programa, del plan digital. Y esta tarde o en esta jornada vamos a hablar de los medios coercitivos que los estados pueden desplegar, haciendo el uso de la fuerza, pero limitada y controlada. Y el título de la unidad 8, ítem 27, es modalidades de respuestas estatales. Vamos a ver el compendio de la unidad. El primer tema va a ser la retorsión, las represalias, el ultimátum y la labor del Consejo de Seguridad de la ONU en caso de amenaza o quebrantamiento de la paz. Vamos a empezar por la retorsión. ¿Qué es la retorsión? La retorsión, dice, es un acto realizado por un Estado en contra de otro Estado, y este acto realizado contra otro Estado no viola el derecho internacional del Estado contra el cual está ejerciendo un cierto grado de presión o de fuerza. Entonces, un Estado causa un daño a otro sin violar su derecho internacional o los tratados vigentes, y el Estado lesionado replica con medidas análogas. Retorsión quiere decir efectuar la misma actividad de carácter inamistoso o injurioso y devolverle el mismo acto injurioso o el mismo acto inamistoso. Eso es la retorsión. Nunca viola un derecho internacional, sino es una crispación de las relaciones internacionales, pero es lo que se llama golpe por golpe. Es un derecho de respuesta de contenido de menor a mayor grado de fuerza que tiene un Estado A contra otro Estado B. ¿A causa de qué? A causa de una medida o un comportamiento inamistoso o un comportamiento injurioso que generó el Estado que mereció la réplica. La retorsión es una réplica a un acto inamistoso, pero de la misma intensidad y la misma naturaleza y la misma forma. Esa es la retorsión. ¿Cuál sería el ejemplo? Por ejemplo, hay una diferencia, hay una situación de conflicto que se da de las relaciones entre los estados, y uno de los estados se enoja contra el otro y la Cancillería decide expulsar determinado número de diplomáticos con nombre y apellido. Entonces, ¿qué hace el Estado injuriado o el Estado que se molestó con esa actitud? Hace lo mismo. También echa a determinado número de diplomáticos. Si el Estado A, que generó una reacción inamistosa del Estado B, el Estado B hace lo mismo. Es lo que se llama un comportamiento análogo y del mismo tipo del acto inamistoso. Esa es la retorsión. ¿Viola un derecho internacional? No viola el derecho internacional. Vamos por lo siguiente. La represalia, sin embargo, es algo mucho más delicado, mucho más, ya genera una situación de una crispación, de una controversia muy fuerte ya para que se tome represalia. Hay 4 formas que se conocen en la práctica del derecho internacional por el cual los estados pueden acudir a la represalia. Uno es el embargo, otro es el bloqueo pacífico, otro es el boicot y otra es la ruptura de las relaciones diplomáticas. Se usa mucho. Los estados, quien puede, ejerce la represalia. Y, como todos sabemos, en un momento dado, los estados entran en un cono de conflicto, en una situación de diferencia marcadamente ya visible, que ya prácticamente ya no se tapa, ya no se oculta. Entonces, los estados pueden recurrir a la represalia. ¿Por qué motivo? En la represalia ya hay una suerte de violación del derecho internacional.
una suerte de respuesta ¿a qué? A un acto injurioso de mucha fuerza, a un acto altamente inamistoso que el Estado afectado hace o toma una decisión que implica o lleva a la determinación de ejercer un comportamiento o una actividad que acuse una demostración de fuerza. La represalia es una demostración de fuerza ejercido por un Estado que se ha sentido injuriado, y ese Estado, esa situación de conflicto, el Estado quien reacciona es el que ejerce la represalia. ¿Por qué? Porque el otro Estado ha violado un derecho internacional y la represalia es un comportamiento de fuerza ejercido por un Estado que se ha sentido injuriado por un acto inamistoso o por un acto que vulnere los derechos de un Estado. Hemos estudiado en la lección anterior el uso de la fuerza, y el uso de la fuerza está prohibidísima por el derecho internacional, a través de la Carta de las Naciones Unidas, artículo 2.4, dos resoluciones 3414, 2625, están determinadas, están bien establecidas los requisitos y la definición de lo que es una agresión. Pero en este caso la agresión es un acto generalmente armado o es una amenaza de acto de agresión. Tanto el acto de agresión como la amenaza están prohibidas o están prohibidos por la Carta de las Naciones Unidas, tanto por la parte orgánica de la ONU como por las resoluciones de la Asamblea General. Pero en este caso la represalia es un acto que puede implicar una manifestación de fuerza de un Estado. Una de ellas es el embargo, otro el bloqueo pacífico, otro el boicot y otro es la ruptura de relaciones internacionales, o ruptura de relaciones diplomáticas. Las represalias son medios empleados por un Estado en relación a otro que haya violado sus derechos. Es una forma de autotutela. ¿Qué quiere decir autotutela? El Estado se tutela a sí mismo con el uso de la fuerza. No la fuerza armada como se entiende, sino un acto de manifestación de fuerza del Estado. Varias formas se dan las represalias. Boicot, embargo, el boicot, el embargo, ruptura de relaciones diplomáticas y el bloqueo pacífico. El bloqueo pacífico entra en las prohibiciones de la Carta de la ONU y de la resolución 3314 y 2526 de la Asamblea General. Por lo tanto, hoy en día cierto tipo de represalias están prohibidísimos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que un Estado actúe y ejerza el derecho de la represalia? Tiene que haber una lesión o una agresión. Una lesión o una agresión. Una agresión es un ataque armado. Una lesión es un hecho que viole derechos del Estado y tenga que violar principios del derecho internacional. Para que se pueda ejercer la represalia debe existir, la inexistencia de otros medios. O sea, se recurre a la represalia como última ratio. Última ratio quiere decir la última razón para ejercer la represalia. Entonces, represalia se actúa cuando ya no hay otro modo. Eso quiere decir. Tercero, en la represalia debe haber proporcionalidad. ¿Qué quiere decir proporcionalidad? Un contraataque, una toma de una decisión en forma congruente con el tipo de la ofensa. Y le di el ejemplo de un caso de que militares brasileños, un pelotón entra en territorio paraguayo y dispara y mata 2, 3
nacionales nuestros o marinos paraguayos. Ante ese hecho, el Estado puede tomar represalia, pero dentro del concepto de la legítima defensa. Tiene que haber proporcionalidad, no se puede contraatacar con un batallón, ni con un grupo de aviones de combate para contrarrestar eso. Tiene que ser proporcional el contraataque. Y antes de practicar la represalia, obtener satisfacción sin éxito. Fíjense cómo va el derecho internacional para desarrollar este instituto internacional. Este instituto del derecho internacional establece requisitos, no es una represalia ciega, no. Primero, una lesión o una agresión. Agresión es algo grave. No debe otra vez, si hay otros medios para solucionar, se debe recurrir a esos otros medios. Inexistencia de otros medios. Tercero, la proporcionalidad. Cuarto, practicar, o antes de practicar la represalia, debe obtener satisfacción sin éxito. ¿Qué quiere decir satisfacción sin éxito? Quiere decir reclamar. Reclamar. Y si no hay satisfacción en el reclamo, ahí sí se puede ejercer una de las formas de la represalia. Dice que la represalia es un act short of war. Es un acto corto de guerra. Eso quiere decir act short of war. Es un acto, una acción corta, pequeña de guerra. Entonces, vamos a los tipos de represalias. El embargo. El embargo es una de las formas que puede ejercer represalia por un acto inamistoso grave o una lesión. Entonces, ¿qué es el embargo? Es el secuestro de naves. Naves son barcos. Un Estado puede secuestrar un barco de la bandera de la nacionalidad del acto del Estado ofensor, digamos. Entonces puede agarrar y puede detener, puede requisar, puede secuestrar una nave que está en su territorio. En su territorio, se entiende. Eso es lo que hizo. Así empezó la guerra del 70. ¿Qué hizo López? Embargó, tomó, secuestró el barco Marqués de Olinda en 1864 y eso fue el fósforo que se prendió, porque era el Marqués de Olinda, era un buque navío brasileño que estaba viniendo, viaje de Mato Grosso al Río de la Plata. Y estaba volviendo del Río de la Plata cargado con armas, con pasajeros. Era un buque de pasajeros. Llevaba carga y pasajeros. Entonces, ¿qué hizo López? Embargó, secuestró ese buque brasileño, de bandera brasileña. Y en ese buque viajaba ¿quién? Nada menos que el gobernador de Mato Grosso. Y quedó también detenido. 5.000 armas fueron requisadas. Nunca más se le devolvió eso, el Marqués de Olinda. Y fue un acto de represalia. ¿Por qué? Porque Brasil invadió Uruguay. El Brasil invadió Uruguay en enero del 1864. Hizo un acto de agresión, pero a un tercero. Y Paraguay, en solidaridad con ese pequeño país también, le reclamó al Brasil ese acto inamistoso contra un Estado soberano, hermano de América del Sur. Y no hubo ninguna contestación, no le hizo caso. Entonces, ¿qué hizo López? Secuestró el buque Marqués de Olinda, una nave brasileña. Ese fue el motivo por el cual, uno de los motivos por el cual se desencadenó la guerra contra el Brasil y después contra la Triple Alianza. En represalia a un acto que consideró inamistoso y peligroso para la seguridad del Estado paraguayo, porque según López vendría después contra el Paraguay la agresión. Entonces, esa es una forma de represalia que se usó mucho tiempo y se sigue usando, de alguna u otra forma se sigue usando, pero tiene que estar en territorio del país ofendido. Es la orden que da el Estado
de secuestrar una nave de bandera del Estado agresor, y el Estado ofendido toma esa decisión de secuestrar una nave, un barco. Otra forma es el bloqueo pacífico de represalia. Hoy en día, según el artículo 2.4 y la resolución 3414 de las Naciones Unidas de la Asamblea General y 2625 de la Asamblea General, que prohíbe los actos de agresión, el bloqueo pacífico es un acto de agresión por el cual un Estado ordena el cierre, la vedación, el bloqueo a un Estado con un sistema de cinturón bélico, cinturón armado de barcos o de aviones. Establece una zona de exclusión. Ese es un bloqueo pacífico. Pacífico no sé, pero como es dice, act short of war, quiere decir pequeño acto de guerra. El bloqueo pacífico es un pequeño acto de guerra donde le desafía y le cierra. Se establece un cinturón de cierre sobre un Estado con armas, con ejército, con marina. Es pacífico, pero todavía no le está atacando, pero le está estableciendo un cinturón de cierre, un bloqueo. Block viene en inglés, cierre quiere decir bloqueo. Entonces, antes era permitido, hoy no se puede permitir eso. Pero algunos estados lo hacen. No le importa ya ni la carta de la ONU. ¿Cuántas veces eso Estados Unidos contra ciertos países del Medio Oriente establece un sistema de bloqueo, de zona de exclusión? Entonces, a veces las grandes potencias no tienen muy en cuenta lo que dice la normativa del derecho internacional. Hace uso de la fuerza. El ultimátum es otra forma. Otra forma de represalia es la ruptura de relaciones diplomáticas. Un Estado puede romper las relaciones diplomáticas unilateralmente y establecer un ultimátum para que se retiren los diplomáticos del país. La ruptura de relaciones diplomáticas es una potestad que tienen los Estados y lo hace en relación a una situación de conflicto, de desaveniencia, de crispación diplomático. Y cualquier Estado tiene la potestad de romper relaciones diplomáticas, pero siempre la ruptura se hace en represalia. Y la represalia es un acto de respuesta a un hecho inamistoso o injurioso de un Estado contra otro. El Estado ofendido puede romper las relaciones diplomáticas y esa es una forma de represalia. Otra forma de represalia es el boicot. El boicot tiene que ver con medidas tomadas por un Estado ofendido en contra de otro Estado con el cual generó una agresión o un acto inamistoso o un acto injurioso. Entonces, toma la decisión de establecer un boicot. ¿Y qué es el boicot? Es la toma de medidas de carácter financiero comercial que toma un Estado contra otro Estado. Ordena la no negociación con nadie de su país contra ese Estado. Caso Cuba, Estados Unidos. El boicot continúa hasta hoy, desde la Revolución Cubana en 1959 hasta hoy. Estados Unidos le tiene bloqueado, mejor dicho, le tiene boicoteado las relaciones comerciales. Intensas relaciones comerciales que existían antes, cortó, ordenó por ley, estableció la política del Estado, del Ejecutivo, luego eso se legalizó o se determinó por una ley, la ley Helms-Burton, ordena y prohíbe todo relacionamiento comercial del capital norteamericano con Cuba. Eso es un caso boicot. Es un castigo que se realiza a través del derecho internacional, a través de relaciones internacionales, pero de carácter financiero comercial. ¿Qué le están haciendo también? ¿Qué clase de situación también se está aplicando hoy
actualmente Estados Unidos con Venezuela. Le tiene cortado completamente. Congeló todos los fondos dinerarios de los bancos, cuentas del Estado venezolano, congeló completamente y ordenó ordenó la prohibición de cualquier relacionamiento con Venezuela. ¿Para qué? Para que Venezuela ceda y abra su sistema democrático, pero como es una dictadura, mantiene un cerrojo impenetrable. Es la característica de las dictaduras. Venezuela no tiene democracia, no está abierta a las instituciones, no hay sistemas de control de la oposición, están todos presos, la mayoría, hay una violación sistemática de todos los derechos humanos. Entonces, a raíz de eso, Estados Unidos ordenó el boicot contra el Estado venezolano para ejercer presión, eso es, para que se pueda reabrir el sistema. Pero, así como están las cosas, es muy difícil que cumpla estas exigencias que le está imponiendo Estados Unidos al gobierno venezolano, que le tiene capturado al Estado venezolano. Ultimátum. Es otra forma también de ejercicio de la fuerza que un Estado puede hacer contra otro Estado. Consiste en una intimación que un gobierno dirige a otro por razones estrictamente provenientes de una ofensa o de una injuria grave. De una ofensa o una injuria grave. El ultimátum es una orden, una intimación que le da un Estado a otro Estado para que haga o deje de hacer algo que le está generando una situación que le causa injuria o ofensa grave. Tiene unas características de amenaza, el ultimátum. El ultimátum y el boicot, el bloqueo pacífico, que despliegue de fuerza militar, tienen características de amenaza. Y la amenaza de una agresión, el ultimátum siempre termina con una agresión. Pero es todavía rémora. Rémora quiere decir una práctica del pasado, donde los estados hacían uso de la fuerza de modo discrecional, de modo incontrolable, de modo en que no había normativas internacionales. Hoy ya existen normativas internacionales y prohíbe totalmente todo grado de amenaza. El artículo 2.4 de la Carta de la ONU, la resolución 3414 de la Asamblea General y la resolución de la Asamblea General 2526, número 2526, son decisiones tomadas por la Asamblea General que son vinculantes para los estados. Es lo mismo que la Carta de la ONU, porque son vinculantes. Entonces, el ultimátum es una forma de amenaza que termina con una agresión. Le voy a dar un ejemplo. Caso de Estados Unidos con Irak. ¿Quién era el presidente en 1992? El dictador Saddam Hussein era el mandamás de Irak, dueño, amo y señor de Irak. Genocida. Le mandó matar a más de 1 millón de kurdos, y kurdos es una minoría en Irak. Él le mató a 1 millón de kurdos aproximadamente, incluso utilizando armas químicas, armas o gases químicas. Y cuando Saddam Hussein, jefe de Estado iraquí, 1992, ¿qué hizo? Atacó Kuwait, un estado vecino, atacó y anexó Kuwait como la
provincia número 18 de Irak. Violó así, de forma extraordinaria, la Carta de la ONU, siendo miembro de la ONU. ¿Y qué hizo el presidente norteamericano de la época? George Bush dijo, le envió un ultimátum: si no te retiras, te doy 72 horas de tiempo para que te retires de Kuwait. Y en Kuwait estaban todas las... Es un estado aliado de los Estados Unidos, donde estaban una gran cantidad de pozos petrolíferos. Y como todos sabemos, el petróleo es una materia prima estratégica, quiere decir estratégica, muy importante, que si cae en manos de estados totalitarios, los estados totalitarios pueden regular el mercado y pueden desencadenar una suba incontrolada del petróleo. Entonces, había intereses también, no solamente políticos, no solamente la agresión, no solamente la violación de la independencia de Kuwait. Kuwait es un estado soberano, hasta ahora. Violó, agredió, invadió y le dio un ultimátum de 72 horas. Si no sales de ahí, le dice al presidente Saddam Hussein, que luego fue muerto, un ataque armado después, y le dio un ultimátum de 72 horas para que se retire de Kuwait. Cuando yo vi eso, esto va a desencadenar directamente a una guerra, dije. Porque quien lanza un ultimátum es porque tiene capacidad y potestad, no, que tiene capacidad militar. Porque el ultimátum tiene generalmente un hecho de acción punitoria militar, generalmente. O hay ciertos ultimátum también que no tienen una finalidad militar, sino más bien es que el caso de la ruptura de relaciones diplomáticas y le da un ultimátum a los diplomáticos que se retiren dentro del plazo de 72 horas. Si no se retiran, pueden ser detenidos. O sea, es uso de la fuerza. Pero el caso de ultimátum de un estado a otro, para fines como el caso de Kuwait, Estados Unidos, 1992, cumplido el plazo, Kuwait fue invadido. ¿Por quién? Por las fuerzas norteamericanas. Y se le recuperó otra vez la independencia y la integridad territorial del Estado de Kuwait. Entonces el ultimátum es una disposición ordenada por un Estado contra otro Estado en donde se establece una intimación para que realice o deje de realizar un acto que consideró lesiva o lesivo a los intereses del Estado quien está lanzando o lanzó el ultimátum. Y el ultimátum tiene las características de una consecuencia bélica. Último tema, para terminar esta tarde, o en esta jornada, mejor dicho, el programa nos pide el Consejo de Seguridad en caso de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión. El Consejo de Seguridad, artículo 39 al 51, habla de la Carta, habla claramente que el Consejo de Seguridad es el órgano que tiene bajo su potestad la responsabilidad de la seguridad internacional, de la paz y la seguridad internacionales. Y este órgano de las Naciones Unidas se encarga de cuidar y ser el centinela de la seguridad colectiva internacional. Entonces, el Consejo de Seguridad tiene la potestad de intervenir en caso de que haya amenaza a la paz, cuando hay amenazas a la paz, o cuando hay quebrantamiento de la paz. ¿Qué quiere decir quebrantamiento de la paz? Acto de agresión quiere decir eso. Quebrantamiento de la paz quiere decir acto de agresión. Entonces, tiene la potestad de reaccionar e impedir un acto que está poniendo en riesgo la seguridad regional o mundial. Entonces, el Consejo de Seguridad puede actuar, pero antes de actuar, de intervenir incluso militarmente, el Consejo de Seguridad resuelve o toma una resolución. Y esa resolución, según la Carta de las Naciones Unidas, es vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Se debe cumplir. Y si no se cumple, ahí interviene militarmente el Consejo de Seguridad. ¿Cómo? Con el ejército formado por los estados. Y este es el tema
Hemos hablado de hoy de la retorsión, de las modalidades de respuesta que tiene el Estado y son medios coercitivos que puede usar. Hablamos de retorsión, represalia, ultimátum, los 4 tipos de represalias. Y bueno, lean un poco más las fuentes y cotejen con lo que he expresado esta tarde, así que le va a venir bien entender estas cosas. Muchas gracias.